Juan Rodríguez Plaza. Pues efectivamente, entramos en el espacio de la entrevista, como cada día, ya saben, de lunes a viernes, también en agosto, contándoles asuntos que tienen que ver con la actualidad, con la información, siempre con personas que nos pueden aportar claves, datos sobre los asuntos que más nos interesan, o al menos esa es la vocación, es la idea de este espacio de entrevista en profundidad. Hoy vamos a hablar, de un asunto que a ver si lo adivinan escuchando la canción que ha elegido nuestro invitado. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, cristiana, que fui a parar a enfermería sin yo tener seguro de cama y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Oye, me trastearon hasta el alma con rayo X cirugía. Y es que la no tenemos a Juan Luis Guerra de invitado hoy, ni vamos a hablar de bachata, ni de merengue, ni de salsa, ni de nada de eso, pero bueno, todo se andará algún día. Nos visita Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico de Canarias. ¿Qué tal, Levi? Buenos días, gracias por la visita. Muy buenos días. Bueno, la bilirrubina, claro, ese pigmento, ¿no? Sí. Que está presente en la bilis. Vesícula biliar. En la vesícula biliar. Y que también impregna a la bilis, ¿no? Tiene que ver con la Tiene digestión, que ver con el hígado. con la salud, con la buena digestión, efectivamente, de las comidas, que es muy importante en la vida. Y el contenido de salud y ejercicio que emana la canción de Juan Luis Guerra. Lo importante que es comer bien y comer a dosis, ¿no? Antes se decía, come como un rey, cena como un mendigo, ¿no? Para irte a la cama, digamos, con el estómago ligerito y hacer una buena sesión de noche de dormir. Efectivamente, favorece el sueño. Es dentro de las medidas que se recomiendan en la higiene del sueño. No cenar copiosamente, sino más bien ligerito. Bien, pues Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico de Canarias. En fin, la sanidad, uno de los grandes asuntos, uno de los temas que más preocupan y conciernen a la ciudadanía, junto con la educación, por ejemplo, son dos grandes... Los pilares básicos temas, de los la pilares sociedad. También, ¿no? Y del estado del bienestar, la justicia también, pero bueno. Pues el otro día, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, dio una rueda de prensa compareció para explicar su primer año de gestión al frente del área y hablaba, por ejemplo, de la reducción en las listas de espera quirúrgicas y decía que entre enero y junio de este año se han llevado a cabo 74.210 intervenciones. Ella decía, esto destaca una reducción en las listas de espera quirúrgica en este caso. En fin, es uno de los grandes temas siempre, ¿no? Siempre que llega alguien a la Consejería de Sanidad o cuando está durante su gestión en la cuestión de la sanidad canaria, siempre se habla de esto, ¿no? De la reducción, y siempre se está buscando la manera de paliar los problemas, ¿no? Sí, pero es fundamental intervenir en todos los aspectos que favorecen que baje la lista de espera, que es que no entre más gente a la lista de espera. Y el tema de que no entre más gente a la lista de espera es mejorar muchísimo la atención primaria. La atención primaria de salud va a suponer que si se abordan los factores de riesgo cardiovascular, si se tratan bien los hipertensos, los diabéticos, los obesos, las hipercolesterolemias, de los temas hepáticos, renales, pues si eso se aborda desde la atención primaria, atacando todos esos factores de riesgo que influyen en que la gente enferme, pues probablemente todas estas enfermedades disminuyen y lo que es la cirugía de muchos problemas que se hacen por complicaciones de no haber controlado bien lo que se atiende en atención primaria terminan en cirugía. Por lo tanto, el tema de las listas de espera pues es fundamental en cuanto a la percepción del ciudadano del buen funcionamiento de nuestra sanidad, pero yo me comparo con las comunidades de nuestro mismo ámbito. Cuando veo las cifras que sacan cómo están todas las comunidades autónomas,
veo que estamos muy mal en relación a comunidades autónomas de nuestra misma comparación, como el País Vasco, por ejemplo, ¿no? Es verdad que el País Vasco nos lleva, sí, pero tiene 2 millones y pico de habitantes y, Sí, no, y la lista de espera, poblacionalmente, igual, lo que pasa es que, claro, los las recursos, condiciones ahí iba, a que financieras del País Vasco son... y que nos faltan muchísimos recursos en comparación a la población que estamos atendiendo. Siempre vamos con la lengua afuera porque vamos muy por detrás en todas las actividades que hagamos. Porque la dotación de infraestructuras, tanto hospitalarias como de centros de salud, como de recursos humanos, vamos muy por detrás de las que necesitamos. La planificación dice que debemos tener un hospital terciario público por cada 500.000 habitantes. Si tenemos 2 millones y pico de habitantes ya, deberíamos tener, por ejemplo, 1 millón de habitantes en Tenerife, por cada 250.000 habitantes, perdón, ¿no? Debe haber un hospital público, que es lo que llamamos un área de salud. Pues en Tenerife tenemos 2 hospitales para 1 millón de habitantes. Es urgente que el Hospital del Sur, un hospital terciario, luego, dependiendo de la dispersión geográfica de la población de la que estamos hablando, si hay más de media hora de traslado de cualquier sitio al recurso hospitalario necesario para tratar un tema grave, un ictus, un infarto, pues deben haber hospitales comarcales. ¿Qué pasó en su momento? Cuando se hizo las transferencias, que como somos un territorio fragmentado, pues tenemos hospital en El Hierro con 9.000 habitantes, 10.000 habitantes. Tenemos hospital en La Gomera con 2.000 habitantes. Pero teníamos que tener 4 hospitales en Tenerife y 4 en Gran Canaria. De eso hablamos, Levi, pero por ir ordenando los temas que van saliendo, para que no se nos queden en el tintero o se queden incompletos. Claro, la lista de espera, decía la consejera, 74.000 y pico, 74.210 intervenciones entre enero y junio. El dato estadístico lo consideran ustedes ajustado, pero entiendo... Bueno, o no, ya me lo dirá, pero entiendo que, claro, si hay un problema de gestión en la atención primaria que luego deriva en intervenciones quirúrgicas, es donde se está descompensando el sistema ahí y también la gente que se va incorporando también al sistema, el crecimiento lo que poblacional. Entra en lista de espera, efectivamente. Claro, entonces, bueno, las cifras estadísticas pueden ser estupendas, pero claro, no se compensan con estos factores. Y no soluciona el problema, porque el esfuerzo de bajar esta lista se ha centrado en actividad fuera de la jornada ordinaria. En incrementar lo que son los plan funciona, operar por las tardes, operar los sábados y los domingos, todo lo que han divulgado. Eso es medidas extraordinarias coyunturales. No se puede depender de esas medidas para pegar a reones de bajar lista de espera que luego van a subir porque no no hacemos intervenciones en los demás. Lo que estamos hablando de potenciar la atención primaria, tratar mejor la diabetes, tendremos menos problemas de trasplante renal. Tener muchos trasplantes renales significa que estamos haciendo mal las cosas. Es bueno para los que hacen los trasplantes, es un éxito quirúrgico, pero es un fracaso médico, porque significa que muchísima gente llega a enfermedad renal crónica por diversos factores, entre ellos la hipertensión y la diabetes, porque no ha habido una buena intervención en atención primaria. Evitando los factores de riesgo, lo que decíamos antes, el tabaco, la obesidad, el alcohol, todos los factores de riesgo, hábitos saludables y las intervenciones tempranas, precoces, que evitan que luego tengamos que acudir a un trasplante renal porque el paciente no se controló bien la diabetes y terminó necesitando un riñón o necesitó cirugía vascular, terminaron amputándole dedos de los pies. Cirugía cardíaca porque hizo un infarto, porque hay que hacerle bypass, ¿entiendes? Entonces todos esos aspectos disminuirían y no deberíamos depender de medidas extraordinarias, sino de una planificación ordinaria del trabajo diario. Entonces nos faltan quirófanos, efectivamente. ¿Por qué se ha bajado la lista de espera con estas actividades extra? Porque se ha utilizado los recursos escasos de los que disponemos en un tiempo fuera del horario ordinario. Entonces habrá que tener más quirófanos. Es importantísimo ahora mismo en el ámbito hospitalario que ese Hospital del Sur y el Hospital del Norte estén funcionando como el de La Palma y el de Lanzarote. El del Sur va a ser más potente, pero que tiene que ser comarcales ya. En 1 o 2 años tienen que estar funcionando como hospitales independientes. Pero, por ejemplo, el del norte de Tenerife, que ya lleva un par de años... Es un geriátrico. Aquello es una planta...
que no... Se abrió con mucho Sí. pompa y mucho orgullo, Y ¿no? parece ser que se ha estancado. por lo Entonces que no, vemos. no está siendo No. resolutivo en este aspecto. No está haciendo un hospital comarcal que quite trabajo a LUC. Y el Hospital del Sur va a ser un hospital comarcal que quita trabajo a la Candelaria. Entonces sí tendríamos 4 hospitales, 2 terciarios y 2 comarcales que estuviesen funcionando a pleno rendimiento. Y a lo mejor necesitaríamos reformar también, como hemos dicho en alguna ocasión, para la década siguiente, hacer un nuevo hospital, por ejemplo, en Hoyafría, complejo hospitalario La Candelaria 2, dejar la Candelaria como sociosanitario y reformar la planta de hospitalización de LUC, ampliándola en el espacio donde está la Facultad de Medicina. Ahí ya no vamos a pedir un hospital nuevo porque se ha hecho el edificio de actividades ambulatorias, que está muy bien, que ya se está quedando pequeño, por cierto. Y, pero sí la planta de hospitalización, que por cierto, digo también, están pasando un calor terrible porque no se puede poner el aire acondicionado porque las infraestructuras no permiten las obras que puedan instalar aire acondicionado centralizado en el hospital. Terrible. Hay centros de salud todavía donde se está pasando consulta a 28 grados de temperatura en el centro de salud, como los Gladiolos. No se ha podido poner tampoco aire acondicionado porque no se lo permiten las infraestructuras que ya están antiguas. El centro de salud, en los centros de salud en Tenerife tenemos el problema que la mayoría son del siglo pasado. Solamente nuevos hay un 20-30%, por ejemplo el del Cristo, que está muy bien, ¿no? Se hizo hace poco, pero es que el resto habría que haberlos remodelado, ampliado o haberlos hecho nuevos desde en este siglo ya. Y nos hemos quedado muy atrás en infraestructura. Y luego eso repercute en la atención que estamos dando. Con lo cual, volviendo a la pregunta, ¿vamos a estar siempre acudiendo a peonadas, a planes funciona, a trabajar fuera del horario ordinario para intentar bajar lista de espera? No. Habrá que planificar para tener las infraestructuras que necesitamos para la población que atendemos y con la sanidad que estamos dando como una gran prestación dentro del Sistema Nacional de Salud y el Servicio Canario de Salud. Y otro melón, Levi, que es el del personal. Sí. La adición de más personal y de las condiciones laborales también y de la estabilización y de la consolidación de ese personal. Pero antes de llegar a eso... el tema de la llaga, porque... Vale, pues antes de llegar a eso, entiendo entonces que el espejo para esos hospitales comarcales del sur y del norte de Tenerife, ya que lo saca usted a colación, el espejo sería el Hospital del Hierro y el de Lanzarote. La Palma. Ah, La Palma y Lanzarote. No, digo La Palma porque es un hospital comarcal potente. Con el entidad. Lanzarote ha crecido mucho más. Sí. En Lanzarote han pasado de tener 80, 90 mil habitantes a 180 mil. La Palma no ha crecido tanto, o sea que se ha mantenido estable, tiene en torno ¿Y en a el resto 80 de mil islas habitantes. cómo estamos en este aspecto? En este aspecto el problema es estabilizar en estructura. Estamos bien porque tenemos un hospital para esa población, que en teoría no nos lo darían en cualquier territorio peninsular. Para 11.000 habitantes no ponen un hospital, ¿no? Tendría que derivarse al hospital más cercano, pero por la condición de insularidad, pues debíamos tener al menos un hospital adecuado a la población que se atiende, con las especialidades mínimas que deben haber trabajando de manera fija en esa isla, ¿no? El Hospital de Hierro tiene las especialidades básicas y luego y La Gomera, y según se va ampliando la oferta de servicios y se va consiguiendo profesionales que se quieran quedar allí, porque el problema está en estabilizar los profesionales, los cirujanos, los ginecólogos, los anestesistas, ¿no? Estas son las especialidades básicas: pediatra, medicina interna. Y luego, claro, no vamos a tener cardiólogo, digestivo, todas las especialidades. Toda no la están allí. cartera No se puede, pero se va y según la demanda asistencial que hay, se valora si es mejor traerlos acá o desplazar especialistas que vayan a las islas menores a pasar estas consultas de determinadas especialidades. Eso por no hablar de lo estratégico que sería, porque estamos hablando de una población de en torno a 200 y pico mil, tirando a 300.000 en el norte de Tenerife, y en el sur pues otro tanto, ¿no? Sí. Lo estratégico que sería desde el punto de vista, por ejemplo, de las colas de la autopista. Hombre, eso sería... Que es que ahí ya se van mezclando asuntos, ¿no? Sí. Estratégicos. Claro, es que además de dar una mejor atención sanitaria, vamos a tener una mejor organización social. Y seguramente las colas, porque imagínate también todo el personal que viene a trabajar, que viva en el norte, que se mete en esa cola, todos los pacientes que están citados en el hospital, todo, aparte de que se ha echado también la culpa al tema de la Facultad de Medicina, que efectivamente todo eso restaría
restaría gente que utilizaría la autopista del norte. Claro. Pues mira, Levi, hablando de esta cuestión, nos escribe un oyente al 616-486-754, mensaje de WhatsApp, dice: me dio un infarto en La Laguna y me salvaron por estar cerca del hospital. Si me hubiera dado en Los Realejos, donde vivía hoy, no lo cuento. Gracias, saludos. Pues gracias. Sí, hay determinadas enfermedades que necesitan un hospital terciario cuanto antes, y el tiempo es vida. Entonces, en los dos casos más conocidos es el ictus y un infarto, ¿no? Un síndrome coronario agudo que necesite una atención cardiológica inmediata. Entonces, ahí hay que ir al hospital donde te van a dar el recurso. No vale perder tiempo pasando por un centro de salud, por un servicio normal de urgencia o por un hospital donde no tenga ese recurso terapéutico, es pérdida de vida. Entonces, precisamente, por eso hay que seleccionar exquisitamente que no se ocupen los centros hospitalarios terciarios con enfermedades que no necesitan una atención en ese hospital y que se pueden atender en un servicio normal de urgencias de atención primaria o en la guardia de tu centro de salud en Tacoronte, ¿no? Por la noche pues te da un dolor de muelas, no vayas al hospital universitario, vete al centro de salud. Pero en estos casos, los accidentes, los ictus y lo que son los problemas cardiovasculares, pues cuanto antes estés en el hospital donde se tiene el especialista que te va a atender, es vida. ¿Hay un problema de gestión o de recursos también? Porque yo siempre hay un que problema hablo sobre importante estos de temas, recursos. No, hay un problema importantísimo de recursos. pero Levi, le quería plantear, yo siempre que hablo de estos temas, claro, me viene a la cabeza pues una opinión que tienen muchos economistas desde hace muchísimos años, que la sanidad es uno de esos ejemplos de demanda elástica, es decir, que cuanto más incrementas la oferta, más se desarrolla la demanda, más se incrementa la demanda, es decir, que es como una especie de espiral sin fin. Sí. Porque y más nuestro sistema. Somos así, nuestro los sistema, humanos. y más nuestro sistema nacional de salud, porque otros sistemas de salud de otros países... Con lo cual no tendría solución. Se gestionaría mejor. Porque si no tenemos los recursos, si ya partimos de que no tenemos los recursos para la asistencia y la población que estamos atendiendo, de nada nos vale lo que me acabas de contar. Es que estamos muy por detrás de los recursos. Si teniendo los recursos adecuados para la prestación sanitaria que damos y en la población que atendemos, vemos que no se mejoran los datos, sí habría que investigar si hay cosas que se pueden mejorar desde el punto de vista de gestión, que también. Pero es que no tenemos todavía los recursos necesarios para la población que atendemos. Entonces ahora mismo ese discurso es demagógico. Nos pregunta una oyente, también al 616-486-754, mensajes de WhatsApp, gracias por participar. Buenos días, podría preguntarle por las personas ancianas que viven en los hospitales porque las familias no se hacen cargo. Gracias, este es otro gran tema también. Bueno, es el un tema sociosanitario. No, por eso decía que de cara a planificación, la falta de camas sociosanitarias es un lastre tremendo que tenemos en Canarias. Porque efectivamente iban por 700 los últimos datos que han dado. Si te das cuenta, en los últimos meses no se ha sacado este tema otra vez. Pero es que ha ido aumentando. Por ejemplo, el hospital la parte del hospital que se abrió nuevo, la Candelaria, en la entrada de traumatología, está llena de crónicos. Entonces, todas las 80 camas creo que hay allí se están utilizando para poner a pacientes que están dados de alta administrativa y que no hay dónde llevarlos. Primero, por lo que dice el oyente, pues eso también se está trabajando en ese tema, pero ese no es el más importante, de familias que no se lo pueden llevar o no se lo quieren llevar o no tienen los medios para tenerlo en su domicilio cuando ya el paciente está atendido sanitariamente y el problema es sociosanitario. Y a lo mejor en la casa no están los recursos adaptados para tenerlo en esa situación y no tenemos camas sociosanitarias donde llevarlos. Entonces se investiga, por otro lado también, hay mucha gente pendiente de trámites de dependencia, pendiente de trámites de otro tipo y que están usando esa cama hospitalaria tanto en cuanto se resuelve, y esto a veces en meses y años. Es que ya... Hay personas que llevan años en el hospital, efectivamente. Muere la persona antes. Y en los servicios de urgencia tenemos muchísimas camas de observación que están ocupadas también, no solo camas de ingreso en el hospital, sino en urgencia, de personas que ya están dadas de alta administrativa, que están solucionado su problema por el que ingresaron, por el que entraron a urgencia y no tenemos dónde llevarla. Pero el hecho de que, por ejemplo, la gestión de la dependencia, ya que estamos hablando de ella,
vaya por una consejería, la de Bienestar Social, y esto ha ocurrido prácticamente siempre Sí. en la Comunidad Autónoma Canaria, ¿no? Y la Consejería de Sanidad, con los problemas propios de la sanidad, de los que estamos hablando, vaya por otra vía. ¿No deberían de coincidir, en fin, Sí. en una sola área? Sí, o por lo menos tener zonas comunes. Que en las evidentemente cuales- la Consejería de Bienestar y la Consejería de Sí. Sanidad pues seguramente trabajan a la limón Pero- en, pero- en la mayoría de estos asuntos. El obviamente, problema de pero- muchos de estos pacientes es que no se le ha resuelto ese trámite por esa consejería y mientras tanto está en la cama de sanidad, Ujú. no está en una sociosanitaria. Entonces nos complica muchísimo la asistencia sanitaria porque incluso diariamente se suspenden intervenciones quirúrgicas porque no hay cama para ofrecerle al paciente el ingreso que se pueda operar Ujú. en determinados momentos. Entonces, todas esas camas que están ocupadas por personas que no deberían estar en un hospital terciario, Ujú. es un problemón a la hora de la actividad del Y al hospital. final es todo un problema de recursos y de gestión. Todo, absolutamente todo. No, hay muchas cosas que se pueden mejorar también con hacer cosas diferentes a las que estamos haciendo. Por ejemplo. Por ejemplo, hay un programa del paciente crónico complejo, ¿no?, que se está instaurando en el Servicio Canario de Salud para poder utilizar los domicilios de las personas, adecuándolos y con las ayudas adecuadas, que enlaza con el tema que estábamos hablando, para poder hacer una atención domiciliaria, incluso con enfermedades todavía que en este momento serían de atención en el hospital. Pero yo te voy a llevar el hospital a tu casa. Y luego, para poderte dar un alta y ocupar menos tiempo, cama hospitalaria. Y luego en atención primaria te voy a dotar de una atención domiciliaria muchísimo más potente, que evite que enfermos que están encamados con enfermedades complejas y crónicas se nos desestabilicen y terminen en un servicio de urgencias hospitalario ocupando también una cama innecesaria, con un riesgo para él, porque puede contraer otras enfermedades que no tiene cuando va al hospital, y hacer un mejor uso de las camas de las casas de las personas. Pero para eso entonces habría que crear un departamento de atención domiciliaria con una No, dotación presupuestaria, con un personal Potenciar, ad hoc, potenciar más digamos, lo que tenemos, darle tiempo a los y profesionales. contrataciones, nuevas contrataciones y estabilizaciones de personal para que Sí. se deriven a ese departamento de atención domiciliaria, sanitaria, Exacto. y eso no existe. Están las ADO, que es unidades de hospitalización a domicilio, que se están No potenciando. existe desarrollado, digamos, de manera extensiva. Lo que hay es que darle más potencia. Más potencia. Hay que darle más potencia a las ADO y a los médicos de familia, más tiempo para que puedan dedicar a la atención del paciente crónico complejo. Ujú. Y esto evita que se pueda terminar un paciente en un servicio de urgencia hospitalario innecesariamente y ocupando una cama hospitalaria por no haber sociosanitario, que impide un buen funcionamiento de lo que es la medicina hospitalaria. Ujú. Sin embargo, resulta que los pacientes ingresados en hospitales en el año 2023, el año pasado, respondiendo a la encuesta de satisfacción de alta hospitalaria, le daban un 8,5, un notable alto No, si el problema es la accesibilidad. al Con el- trato que habían recibido en el hospital. Con el COVID y con la deficiencia en infraestructura y financiación, lo que más influye es la accesibilidad, en que tú puedas entrar al sistema. Por eso lo de las listas de espera. Y más grave es para consultas y para pruebas diagnósticas, que a lo mejor se te puede diagnosticar un problema de salud grave tarde, y eso exige luego complicaciones a la hora de que el tratamiento va a ser más costoso o que va a requerir una intervención que si se hubiese detectado antes no hubiese sido necesaria, y todo esto influye en el buen funcionamiento del sistema sanitario público. Entonces, evidentemente, hay que gestionar para tener cuanto antes la atención en el caso de las pruebas diagnósticas y que no haya tanto problema en las citas para las consultas de las especialidades hospitalarias. Ujú. Y luego, fundamental, que no haya listas de espera en atención primaria, porque mucha gente que no consigue su cita con su médico de familia o que le atiendan en el centro de salud o en el servicio normal de urgencias termina por una causa que no necesita
una atención de un hospital, de un servicio de urgencia hospitalario en el hospital, porque dice, bueno, yo, aunque tenga que esperar 10 horas, me da igual, me siento allí y espero, porque sé que al final me van a atender y me van a hacer la analítica y la radiografía y la ecografía y lo que haga falta. Bien, y por hablar de soluciones, Levi, porque siempre que hablamos de, por ejemplo, asuntos como la sanidad, son todo quejas, demandas, y es normal y es lógico, pero también hay que hablar de una forma y en clave también de soluciones, ¿no? Intentar. Bueno, de hecho, ustedes, por ejemplo, los médicos, después de que la consejera diera esta comparecencia para informar sobre el primer año al frente de la actividad que han hecho de la consejería y tal, bueno, ustedes avisaban de que sin contar con ustedes, con la clase médica, en fin, con los profesionales de la sanidad, los problemas del sistema no tendrían solución. ¿No están contando con ustedes la mesa sectorial bueno, que tiene que ver con los profesionales y los gestores políticos, etcétera? Ahí lo que se quedó antes por abordar, lo de cómo trato a mi personal, ¿no? Y en este caso a los médicos, pues tienes que... el médico es el que gestiona lo que es la actividad de todo el Servicio Canario de Salud, ¿no? El que hace el diagnóstico, que pone los tratamientos, y luego el resto de personal pues es imprescindible también. Pero el gasto se genera en una buena actividad médica. Entonces, si los médicos están inestables, si la forma en que entras al sistema no funciona, porque las ofertas de empleo en sanidad, en Canarias somos la peor de toda España, yo creo que la peor del mundo en gestionar las ofertas de empleo en sanidad, ¿no? Porque la última hemos hecho 3 en 40 años, cuando la ley dice que al menos hay que hacer una cada 2 años. Cada 2 años. Están enfadados los médicos fijos. Pero porque esto está enquistado y parece que no tiene porque solución. No han sabido, en su momento, en el año 7, cuando se intentó que no volviera a pasar lo que pasó en la década anterior, de que pasaban 10 hasta 12, 15 años sin haber ofertas de empleo. Y saliendo licenciados en enfermería, en medicina, que se marchan de Canarias, por ejemplo. Sí, efectivamente, porque no tenemos una buena atractabilidad de poder ofertar, en este caso, ofertas de empleo regulares que deberían ser anuales. Nosotros proponemos un cambio. Sabe que está el sistema de formación sanitaria especializada, el MIR, que funciona bien. Es lo único que ha funcionado bien en España desde el año 1978, que se puso las pruebas MIR como están ahora mismo. Y se ha hecho todos los años, incluso en el COVID, que lo que pasó fue que se retrasó y por eso este año los que terminan las especialidades de 4 años no terminaron en junio, sino van a terminar en octubre, porque es el único incidente que ha habido en los exámenes de especialización en el MIR, en toda la MIR, EIR, FIR, los psicólogos clínicos, pues todos estos, el PIR, todos, la única incidencia que ha habido es el retraso en el año 20 del examen por el tema del COVID. Entonces, cuando alguien aprueba hacer una especialidad en Canarias, nosotros estamos proponiendo que el Servicio Canario de Salud debe darle una plaza fija pendiente de destino. Porque a todos los que es requisito ser especialista para trabajar, como el caso de los médicos, pues si tú coges a hacer cardiología en el UC, yo te voy a decir que cuando tú has decidido hacerte cardiólogo en Canarias, te voy a dar como Servicio Canario de Salud una plaza fija pendiente de destino cuando acabes la especialidad. Ya veremos dónde hace falta que ese cardiólogo trabaje dentro de Canarias. No te voy a decir que te vas a quedar en el UC, a lo mejor tienes que ir a La Gomera o a Lanzarote. Movilidad geográfica. Sí, pero te oferto una plaza fija y hago más atractivo el tema de elegir plaza de especialización en Canarias. Cumplo con lo que es que pasas un proceso selectivo, que es hacer el examen para la especialidad, que lo dice la norma para poder tener una plaza fija, y luego, una vez acabas la especialidad, te incentivo diciéndote que ya tienes plaza fijo y que lo único es saber dónde vas a tener el destino. Se acaban los problemas de las ofertas de empleo en el campo médico. Entonces, hay que tomar decisiones, igual que lo del hospital, el nuevo hospital, o reformar el UC, y eso hay que planificarlo para el año 27, 28, 29. Es decir, que hay que tomar decisiones ahora para dentro de unos años. Estamos terminando, nos queda nada, segundos para llegar a las 10 de la mañana. La sanidad es un tema elástico desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de la conversación, porque se nos quedan un montón de temas que, bueno, en fin. Faltó la falta de especialistas que tenemos en determinadas especialidades, bueno, eso para otro día. Sanidad pública versus sanidad privada, si se prima una sobre la otra, etcétera. No, la sanidad privada debe existir, pero como complemento a la pública.
Pues Levi, muchísimas gracias como siempre. Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico de Canarias, y el resto de temas los iremos desarrollando en una próxima ocasión. Gracias. Muy bien, un placer estar contigo. Buenos días. Se quedan ahora en compañía de los servicios informativos. Llega nuestra compañera Raquel Quiñones y